Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Un programa especial, como lo que hemos estado presentando en esta semana, con motivo de cumplirse los primeros 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. El tema justicia ha sido uno de los puntales de la campaña electoral que llevó al poder al PRM y a Luis Abinader, pero además de eso ha sido uno de los ejes principales en los cuales el gobierno, el propio presidente, ha insistido por el tema de independencia del Poder Judicial de parte del Poder Ejecutivo, de dejar que la justicia actúe. ¿Se ha producido esta independencia? ¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿Qué se esperan en los 2 años siguientes, los últimos 2 años de este periodo, de este cuatrienio de gobierno del presidente Luis Abinader? 2 figuras del derecho y de la Judicatura Nacional, 2 figuras emblemáticas. Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Con ellos 2 voy a conversar sobre estos temas. Vamos a oír sus pareceres, vamos a ver cómo ponemos en contexto qué ha sido el devenir de la justicia y del Ministerio Público en estos 2 años de gestión. Después de la pausa, converso con mis invitados. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les comentaba en el segmento anterior de presentación de este programa especial sobre una mirada a lo que ha sido los 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader desde ámbitos diferentes y cómo va manejando el proceso institucional de República Dominicana. 2 años de un periodo en República Dominicana es la mitad de un mandato. 2 años recorridos, 2 años que comienza la cuenta regresiva. Repostulación o no repostulación, eso es otra cosa. Es el mandato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué visión tienen 2 expertos sobre el tema justicia en República Dominicana? Uno de los puntales, uno de los poderes del Estado, y que ha sido también uno de los blancos principales en que se basa o se ha basado las ofertas de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Basada en el Ministerio Público, pero de una independencia, ¿se ha logrado o no se ha logrado? Buenas noches, amigos. Trajano Vidal Potentini, Julio César de la Rosa. Buenas noches, Rudy. Buenas noches, buenas noches. Para mí es un privilegio conversar con ustedes y conversar con los 2, más que un privilegio para el programa, es de lujo, es de gala. La justicia ha avanzado, no ha avanzado en sentido general, ha seguido el mismo ritmo de siempre. ¿Qué expectativas se han logrado, se han alcanzado en estos 2 años para enmarcarlo dentro de esta gestión y hacia dónde vamos? Mira, para graficar y poner, si se quiere, una especie de nota jocosa alrededor del introito de este tema, estando yo en un tribunal, le preguntaban a un abogado ya de muchos años, de qué estimaba, qué entendía él que había pasado con este tránsito, este proceso, estas buenas nuevas de la justicia. Y decía el señor que la justicia seguía siendo el mismo infierno, que lo único que había cambiado era de diablo. Anteriormente,
Qué buen símil. Estaba Mariano Germán Mejía y hoy pues está Luis Henry Molina. No es que necesariamente esa sea la graficación que podamos tener de la radiografía justicia al momento, porque tenemos la justicia que pagamos. La justicia sigue siendo la cenicienta, carente de los recursos necesarios para dar pie con bola con las grandes exigencias de un Estado de Derecho, como lo sería una inconstitucionalidad por omisión que viene postergando por muchos años y que debería darnos vergüenza como país. El artículo 164 de la Constitución desde el 2010, porque reza desde ese momento, en lo que sería la creación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, buscando lo que sería la puerta de entrada del Estado de Derecho en la República Dominicana, que es esa relación desigual que se manifiesta entre Estado y los administrados o administración pública y entre los ciudadanos, que es precisamente esa relación desigual que tú tienes a partir de lo que es el derecho administrativo frente a esa administración pública con el tema impositivo, con el tema de los ayuntamientos, con el tema de la permisología, con el tema de los derechos que tienen que ser concretados y observados por parte del Estado frente a los individuos a partir de las diferentes instancias gubernamentales que deben servir pues esos espacios. No tenemos ese tribunal y con ello llevándonos de paro lo que sería un principio cardinal del derecho, que lo es la doble instancia, la capacidad que tendríamos de que un caso sea conocido y tenga un espacio de recursos. No nos llevan a un tribunal, a una sola caída en esa justicia con connotación, aunque especializada, pero con connotación ordinaria, y nos llevan entonces a esa única caída de ese tribunal superior administrativo con características de corte, y ahí solamente tendríamos que ir después a Suprema Corte de Justicia. Desde ahí hay un vicio grande que tiene que ser mejorado. Eso es en el renglón, en el segmento, hablar de Poder Judicial, porque está otro aspecto que es el brazo armado de la política criminal del Estado, que viene en función ya de lo que es el Ministerio Público, y un Ministerio Público que trabaja en la parte penal en mancuerna con el Poder Judicial para entonces nosotros poder pasar ya a verificar eventualmente lo que sería el segmento, sobre todo, de lucha en contra de la corrupción. De ahí que sería entonces bueno... Ese es un capítulo. Sí, claro, de ahí que sería bueno entonces verificar las altas, bajas, más sombras que luces que ha tenido la justicia, la pandemia, todo este proceso, y reitero, la falta de esa mecánica que solo la garantiza, la permite, esa instrumentalización, ese acceso a la justicia, que solo te lo va a permitir lo que sería en la República Dominicana, más capacidad presupuestaria que evidentemente no la tiene la justicia. Julio César, después de este análisis que hace así rápidamente el sucinto Trajano, ¿cuál es tu visión? Y me gustaría ahí mismo enmarcarlo, este affair que hubo, por así decirlo, con el tema del proyecto de ley todavía en discusión de proyectos sobre la ley de extinción de dominio, puso como en un marco de referencia de la sociedad también, cómo puede ser la administración de justicia. Bueno, partiendo de la analítica que hace Trajano sobre si se pudiera evaluar o incluir en una evaluación de un corto tiempo, como son 2 años de ejercicio de una administración del Ejecutivo, pues se va a enmarcar básicamente en lo que han sido los casos promovidos desde el Ministerio Público a instancia del Poder Ejecutivo, que evidentemente es lo que pudiera considerarse para poder ajustarse a esa evaluación por ese periodo, porque como bien señala Trajano, nosotros traemos una dolencia y es el no cumplimiento de algo tan importante para el respeto de los derechos fundamentales de las personas, el que la Constitución mande a la creación de una instancia judicial que sería realmente un poder dentro del Poder Judicial, como sería la jurisdicción administrativa contenciosa, que lleva a que un ciudadano de Montecristi que tenga una situación en donde se ha visto afectado su
su derecho por parte de la administración, de un ente de la administración cualquiera que sea, tenga que trasladarse aquí, cuando la Constitución dice que deben crearse los tribunales de primera instancia de esta jurisdicción. Eso es una falla que se tendrá que evaluar en toda etapa de los avances del Poder Judicial, porque ha sido la falta de voluntad de quienes han estado al frente del Poder Judicial el no implementarlo, y que el Ejecutivo pues, le es indiferente, porque precisamente sería la ampliación de vías de ataques a lo que son sus decisiones. Entonces, mientras se concentra en el Distrito Nacional, en un solo tribunal superior administrativo, sin esos tribunales que pudieran alimentar a ese superior administrativo, pues evidentemente que no tiene mayor interés si no es promovido desde el Poder Judicial. Por eso, una evaluación en términos general, pues ha sido muy poco lo que ha avanzado, y sobre todo el impacto que ha tenido la presencia del Ministerio Público respecto a las decisiones del Poder Judicial. O sea, que hay jueces que actúan como representantes del Ministerio Público o temperan, no obstante, hacer una justicia rogada donde las partes piden, sin embargo, son más las peticiones del Ministerio Público que son satisfechas por los jueces, y sobre todo ante la presión mediática que pueda ejercer un caso. En ese sentido, ¿ustedes consideran que la gente ha aumentado su grado de confianza en la imparcialidad de la justicia o la independencia de la justicia para evaluar? No estoy hablando de independencia del poder Ejecutivo en este caso, sino para evaluar realmente situaciones de conflicto que se le llevan a un juez como tercero imparcial para dirimirlo. ¿La gente ha aumentado su confianza, ha disminuido su confianza o sigue siendo lo mismo? Hay que decir que la confianza de los dominicanos no es a partir de una reflexión orquestada, organizada, sobre algún aspecto en particular. Por cada caso individual. La gente lo que quiere es, en eso se enmarca el denominado populismo penal. La gente lo que quiere es sangre, la gente quiere cabeza. Si les sirve el menú que hasta el momento, pues, sobre todo el caso Medusa, le presenta al país 12.274 páginas. Eso pues va evidentemente a tener un impacto de mayor certidumbre, de mayor credibilidad en el entorno justicia en su contexto general, pero básicamente aterrizado al Ministerio Público y, ¿por qué no?, con el valor agregado ya de quien se estima estaría encarnando ese proceso, que lo es Jenny Berenice, ¿verdad? Y eso pues se da ya en lo que son las últimas mediciones, donde tiene pues una aprobación extraordinaria en cualquier medición que se haga. Pero el fracaso de casos como el de Odebrecht, diría yo, desde la visión del Ministerio Público, la parte acusadora, lo que la gente demandaba del supertucano. Porque ese no le toca a esta gestión. No, bueno, pero de varios casos, ¿eso incrementa o reduce? Es que el parámetro es la sangre, la cabeza. Es del momento, la prisión. Del momento. El momento. Okay. El que aparezcan que se estima, se está rompiendo con un paradigma tradicional de impunidad, el que aparezcan apellidos sonoros. Eso le da pues un viso de una percepción de más credibilidad a partir del que está evaluando desde redes sociales y definitivamente que desde ese espacio limitado a la hora de hacer cualquier... Como bien tú señalas, el tema del populismo penal, cuando se instrumenta el caso Odebrecht en el 2017, cuando se instrumenta, pues evidentemente que aumentó la credibilidad y la efectividad del Ministerio Público entonces. Ahora, en la medida que se fue diluyendo el caso Odebrecht hasta el final que tuvo, que dicho sea de paso, no se le imputa al actual Ministerio Público, sino al anterior. Y lo que ha tomado el actual Ministerio Público, pues evidentemente que ha tenido respuesta del momento. Ahora vamos a ver si se mantiene pues esa credibilidad durante el desarrollo del mismo, que
Parte de lo que uno cuestiona en ocasiones es la falta de una instrumentación técnica penal real que permita sustentar un caso en todas las etapas y que se pueda tener una sentencia que pueda servir de ejemplo y sobre todo que se pueda exhibir como un logro de la persecución de la lucha contra la corrupción, pero en la circunstancia que a veces se mueve de cara a darle respuesta momentánea a una sociedad harta de la corrupción, de la impunidad, y tú le vas a dar esa satisfacción de ese momento y no postergable en el tiempo, pues eso va a afectar la imagen de la estructura del Ministerio Público en el futuro. Y por eso el reclamo de que los casos a veces sean manejados con menos estridencia, pero con mayor efectividad en la construcción del caso. Pero ustedes hablaban, los dos mencionaron la palabra populismo, y la palabra populismo, y Trajano fue más allá, populismo judicial, o sea, lo enmarcó en un populismo más que judicial, penal, en el entorno penal específicamente. Entonces, es muy socorrido oír decir que aquí no hay juez que sea capaz de dictar un no al lugar o de descargar a una persona que ha sido condenado ya en los medios, de la oposición política, de personas contrarias a ellos por nombres, por apellidos, por clases, que no son capaces de descargarlo porque le cae el mundo encima. Y entonces esa situación entonces contamina, a mi modo de ver, lo que sería esa justicia independiente que uno anhela que funcione, porque si yo voy a un tribunal y le hago una demanda a Julio César o a Trajano, yo espero que el tribunal vea lo que yo estoy demandando, lo que ellos plantean y tome una decisión sobre la base de las pruebas que se le presenten. No que porque yo sea más bonito o tenga más poder o tenga más nombre que uno de los dos o viceversa, entonces haya una inclinación en favor de uno u otro. Eso es lo que uno espera. Mira, Rudy, los temas jurídicos son propios de las élites intelectuales. Esa es la realidad porque supone ya un conocimiento técnico. De ahí que la aplicación de la ley, de la justicia, que debe ser el fin último y principal de cualquier estamento, llámese Poder Judicial o Ministerio Público, deberá estar siempre deslindado, divorciado de lo que es ese escarnio, de lo que es ese seguimiento. No debe estar para complacer las masas, debe estar para complacer las leyes y los principios generales del derecho, la Constitución que ampara o que le sirve de abanico a todos estos procesos. Entonces, por eso a veces es muy difícil y tú no observas, tú no ves eso en países más desarrollados, en donde los jueces están apartados, en donde los jueces no pertenecen a ese espacio ni a ese mundo mediático, y más aún, el mundo mediático ni siquiera toca ese ambiente. El mundo mediático emerge si hay una celebridad, algo que es noticia, más allá de ese componente, de esa evaluación, porque no hay ni siquiera en esas sociedades, se entiende que no hay ni siquiera la capacidad y lo que te van a evaluar no es el proceder o no del juez, sino es el seguimiento al show, el caso de Johnny D. y Amber, su esposa que fue condenada, bueno, un asunto de connotación mundial por las celebridades, pero no es que te están evaluando, fíjate que no se conoce ni siquiera el protagonismo, porque es como una fe del juez, es una figura como inerte que está para una situación que no tiene que ser evaluada en uno o en otro sentido. Pero aquí no, aquí hay esa conexión directa de ese mundo mediático, digital, del ciberespacio, que hoy por hoy pues, ha implosionado y tiene pues, un enfoque y un peso hegemónico, incluso dentro de quienes están dando la decisión, que resulta pues, ser perjudicial para la propia administración de justicia. Por eso ya se habla del sicariato mediático. Por eso emerge la discusión a veces de irse hasta un choque con lo que es esa mecánica filosófica que hoy por hoy propugna y le da más fuerza en los ámbitos democráticos a lo que es la libertad de expresión, el derecho a la información, cómo hay ese choque, o sea, las sociedades tratando de reponerse y de buscar algún equilibrio. Entonces será un tema muy, muy, muy complejo. Ojalá que en alguna forma, en alguna medida podamos deslindar, podamos apartar lo que es la justicia de ese componente mediático que parece que se ha dañado
no ahora, no en particular ahora, son estructuras que vienen ya desde mucho tiempo, en donde te van desmenuzando, te van haciendo una especie de hilo con cualquier acusación, si nos vamos a referir a Twitter. Así es. Y así sucesivamente, como directo y en vivo pues tienen esa parafernalia comunicacional para hacer llegar todo eso. Y no debe ser precisamente de ese consumo masivo del público, ni debe ser lo que paute el seguimiento, ¿no?, de un caso en particular. Ojalá que podamos experimentar algún grado de crecimiento, que eso no tenga ese peso sobre los jueces, que ya lo que dicen, bueno, por trancar aquí no desacreditan a nadie. Entonces eso hace que se vaya como yendo esa filosofía, esa estructura, ese amparo interno de los jueces a la hora de administrar justicia. En el proceso de administración en los tribunales, de justicia en los tribunales, ¿hay el temor o hay la aprehensión o hay la idea de que el Poder Ejecutivo, como estructura, no digo el presidente, pero la estructura del Poder Ejecutivo, en tal caso el presidente, incide en las decisiones de los jueces? ¿Sí o no, Julio César? Bueno, ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo ven los abogados? En un país como el nuestro, con debilidades institucionales Y un régimen presidencialista. y un régimen donde hasta para el traslado de una elefanta del antiguo zoológico Se hace un decreto. tuvo que recibir el mandato del presidente de la República luego de estar pasando hambre ahí para trasladarla al zoológico nuevo. Se requiere la presencia del presidente, la decisión del presidente. Entonces, de una forma u otra, probablemente en los niveles, en los estratos bajos del Poder Judicial, haya un temor mayor a lo que sería la inclemencia de los medios de comunicación y de las redes sociales. Porque ellos le temen más a eso porque primero viven en un sector, viven en un edificio donde sus hijos van al colegio, a veces coinciden con hijos de probable personas también que forman parte de un proceso y se dan toda esa dinámica. Entonces eso de una forma u otra incide en perjuicio tal vez de un procesado que el juez dice, espérate, yo si doy esta decisión voy a tener mañana hasta que sacar los hijos del colegio porque pudieran irse contra ellos. Esas son parte de esas debilidades institucionales porque si se creara realmente se le asegurara a un juez que una decisión no va a implicar primero un cuestionamiento que pudiera conducir a un juicio disciplinario como se han producido anteriormente, pues eso sí ejerce un peso. Ahora ya en otras instancias, sí evidentemente que el peso del Poder Ejecutivo o su entorno, como del propio Ministerio Público, ejerce. Porque aquí se han dado situaciones en donde podemos ver la presencia de la más alta instancia del Ministerio Público en un juicio o en un caso en una jurisdicción ordinaria o una jurisdicción de primera instancia que perfectamente pudiera o debería ser llevada por el representante del Ministerio Público en esa jurisdicción. Sin embargo, viene la grande como una forma de hacer sentir su peso y eso tiene evidentemente que incidencia y forma parte precisamente y por eso lo hacen porque saben que se va a imponer esa autoridad. Mi pregunta viene y porque cuando gana el poder Luis Abinader, el PRM, y asume el poder en el 2020, subyacía la percepción de que podía producirse un choque entre la justicia y el Poder Ejecutivo por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia una persona que viene de un partido político y un partido político que entra a la oposición y que además de eso comienza a ser perseguido por las instancias del nuevo régimen. Entonces la gente entendía, aquí va a haber un choque de trenes. ¿Eso se ha producido, aunque sea por debajo o no ha generado, o eso realmente no ha sido así? Aquí hay un presidencialismo pasmoso. Ciertamente no tiene ni siquiera que buscar el propio presidente, como ha sido el caso, podemos afirmarlo, no ha estado buscando incidencia
incluso ni siquiera dentro del mismo Ministerio Público, que es una rama, es un brazo de la política criminal del Estado dependiente por el tema del nombramiento, aunque tiene un estatus, entre comillas, ahí, de un estatus de independencia, pero evidentemente que se corresponde con lo que es el presidente de la República, que es quien puede pues cambiarlo en el momento que estime de lugar. Y ni siquiera ahí se advierte que él mismo pues haya tratado de tener algún grado de influencia. Eso hay que reconocerle, eso hay que certificar que es así dentro de este actual gobierno. Pero aún se dé todo esto, que no ha sido voluntad particular propia del presidente Abinader, aún así pues tiene una influencia hegemónica, porque la estructura para la selección de los denominados miembros de altas cortes es en un porcentaje, tiene un peso muy grande el presidente de la República, incluso con un voto dentro de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, un voto doble, un voto de calidad. Sí. Si hay un empate dentro de su membresía, 4-4, le corresponde a él ese voto de calidad del lado que él esté, de donde emana la decisión. Y aún ahí, pues, siempre la tradición, no solo con este presidente, sino con los anteriores, ha sido el que lleguen a un consenso, a un acuerdo. Entonces eso hace que haya ese temor tradicional del Estado, pero más que el Estado, del Poder Ejecutivo, este poder del Estado, el poder cenicienta, que lo es el Poder Judicial, a la hora entonces de lo que eventualmente sería su ascenso. Porque la cúspide, si nos vamos al Poder Judicial ordinario, es la Suprema Corte de Justicia, y no es el esquema, no es el sistema de carrera el que te va a validar, sino que es esa parafernalia televisada que se da con el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces siempre habrá esa influencia, habrá ese temor a la hora de cualquier juez dictar o dar una sentencia. Entonces la calidad de la justicia en esos términos no podrá ser positiva si no empezamos a ampliar, sobre todo en la parte de esa relación que referimos del Tribunal Superior Administrativo. Por eso, porque ese es el tribunal control del sometimiento pleno del Estado, como plantea, por ejemplo, el artículo 139 de la Constitución, es a que le corresponde dar esa hegemonía, y eso no hay esa tradición. Ni siquiera cuando Trujillo en 1947 instaura esa estructura para dar la notación a nivel internacional de que éramos un país democrático y de que había un control jurisdiccional sobre los actos del Estado. Trujillo forma ese tribunal en el 1947, instituye esa jurisdicción y dice, mira, eso de la Cámara de Cuentas, personas que no eran jueces y que más que todo lo que tenían era un perfil técnico de números, y le da esa función, y eso lo engavetan hasta el 2007, que es cuando empiezan entonces a darle desarrollo, y todavía hay ese rezago que se ve en la Constitución. Entonces ciertamente tenemos ese problema de que va a gravitar indefectiblemente sobre los jueces esa preeminencia que tiene el que administra las arcas públicas, el que administra los sueldos, el que administra los cargos del Estado como jefe de la administración pública, que es el presidente. Ojalá que podamos avanzar en ese orden. Trajano Vidal Potentini, Julio César de la Rosa, yo me permito hacer una pausa en este punto, una pausa técnica propia de los programas por sus comerciales, por sus compromisos comerciales. Pero a la vuelta, en la segunda parte de este conversatorio, quisiera que entremos entonces a analizar el Ministerio Público, que ha sido quizás el punto relevante de todo el aparato judicial en que se ha enmarcado la visión de la gente por todo lo que conocemos hasta el momento. ¿Les parece? Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Conversamos con Trajano Vidal Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia y con Julio César de la Rosa de la Alianza Dominicana de Lucha contra la Corrupción, ADOCO. Creo que lo dije bien, no estoy seguro. Y los nombres largos, ustedes saben que a mí siempre me confunden. Pero más que como los principales ejecutivos de estas dos instituciones que velan por la transparencia, por el ejercicio del derecho, de los tribunales, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Más que eso, son dos abogados de mucha experiencia y que están día a día en el discurrir del tema judicial. Puesto esa alfombra, una alfombra roja, diría yo, como la corbata de Julio César, usted y yo andamos más formales para los tribunales, puesta esta alfombra, me gustaría pasar a ver el Ministerio Público, porque se ha centrado mucho la discusión, la visión de la gente sobre el Ministerio Público desde el mismo momento en que asume este gobierno, porque el primer decreto, incluso del Poder Ejecutivo, del presidente Luis Abinader, al asumir el poder, fue nombrar al procurador y a su adjunto, más que nombrar al gabinete, que es lo que se estila. Y uno dijo, bueno, el tema Ministerio Público, lucha contra la corrupción, que fue una de las promesas de campaña del gobierno, en que basó su campaña, será lo que va a privar en esta administración. ¿Qué evaluación hacen ustedes de estos 2 años en que se ha desarrollado el Ministerio Público? ¿Independiente, más o menos independiente, igual? ¿Y qué resultados tiene para la lucha realmente en favor de la aplicación de una buena justicia? Bueno, lo primero es reconocer la voluntad del presidente de la República, que sin dudas había sido una promesa que él había hecho durante la campaña y que finalmente la cumple. La escogencia, pues, no pudo ser mejor porque estamos hablando que Miriam Germán, que se había granjeado un reconocimiento durante su paso por la judicatura. Yo tuve el privilegio de ser alguacil cuando fue juez de la primera Cámara Penal del Distrito Nacional, siendo estudiante de Derecho. No mencione el tiempo, la edad, porque entonces vamos a entrar en cálculos matemáticos. Así es. Y Jenny Berenice, que también se ha ganado el respeto y el reconocimiento por parte de la población por lo que ha sido su actuación durante su paso por el Ministerio Público, tanto donde se inició en Santiago como en el Distrito Nacional y ya como Procuradora General Adjunta, directora de persecución del Ministerio Público, pues esto se ganó la confianza por parte de la sociedad y de la población. Y ver los casos que ha instrumentado, donde ha enfrentado con decisión lo que han sido estos casos, pues evidentemente aumenta esa percepción de independencia de un Ministerio Público que no es independiente estructuralmente, orgánicamente, porque depende del Poder Ejecutivo, al extremo de que no tiene autonomía presupuestaria. Y por eso, pues, esto de una forma u otra impide realmente que sea un Ministerio Público independiente, pero la voluntad y la intención es a ser valorada y que se ha podido evidenciar con estos casos que se pondrá naturalmente más a prueba cuando le corresponda procesar a agentes de la actual administración que han incurrido en mala práctica y necesariamente tendrán que ser materia de procesos de investigación penal por parte del Ministerio Público, y eso sin lugar a duda va a ponerlo a prueba. Y por eso creo que en la evaluación de lo que han sido sus actuaciones, pues particularmente nosotros la vemos como positiva. Trajano, independiente,
el poder, el Ministerio Público, por independiente? Si es así, ¿de qué? Bueno, por lo menos del Poder Ejecutivo. No hay dudas de que ha obrado con independencia frente al tema político, que para nosotros es lo trascendente, es lo importante al momento, sin entrar tal vez en consideraciones de si es o no independiente en relación a otras instancias, pero de quién es, que es el parámetro, es la medida, es del Poder Ejecutivo, y como tal ha obrado con independencia, que es lo que se ha aplaudido, aun cuando hay muchas falencias internas, por el tema también de presupuesto, falta de personal. Yo hacía un análisis como Fundación Justicia y Transparencia donde advertíamos la incapacidad, la imposibilidad de que las estructuras jurídicas penales de la República Dominicana estén en condiciones para procesar en el tiempo que demandan las leyes, el Código Procesal Penal, el esquema de garantías implícito y, por qué no explícito también, en la Constitución de la República, con ese principio cardinal del derecho que se llama presunción de inocencia y más aún debido proceso de ley, de que estemos en condiciones respetando, orquestando todo ese cóctel de garantía de procesar el expediente Medusa con 12.274 páginas, que solamente para incorporar esto por lecturas, que es mandatorio tanto en la fase preliminar como en el juicio, donde se durarían solamente más de casi 2 meses. 2 meses un tribunal solamente trabajando en esto, amén de lo que habría que disponer en el orden logístico para contar, por ejemplo, con los 400 testigos, aunque estarían segmentados por parte y no todos estarían en contra de todos o se presentarían los testimonios en contra de los 63 imputados que hay, 41 personas físicas y 20 y tantos personas morales para 63 imputados, que si tú sumas solamente esos por 3 tendrían derecho a 189 abogados, 400 testigos por otro lado, estarían en condiciones que deben ser aislados, pero estarían en condiciones esos 63 imputados también de promover a cargo o a descargo, qué sé yo, una cantidad también de testigos similares, no cada uno a los 400, porque los 400 no están para cada uno de ellos por separado, pero por lo menos a la cantidad de testigos que le corresponda. A la hora de tú multiplicar eso, tendría un número exponencial y sería la de nunca acabar. Entonces vemos un Ministerio Público que con esas debilidades, con esas falencias, pues viene sorteando, haciendo un trabajo titánico, que hay que reconocerle a Miriam Germán, a Wilson Camacho y en especial a Jenny Berenice en todo este proceso, porque no tienen cómo dar abasto, incluso con lo que anunciara en un momento doña Miriam Germán cuando decía, bueno, estamos unos 400 expedientes, apenas llevamos 4 o 5, y no se ha tocado el tema de la gran corrupción. Por eso nosotros tendremos siempre que favorecer que el esquema que ha adoptado el Ministerio Público de las delaciones premiadas, y más que las delaciones premiadas, los acuerdos dentro de la posibilidad probatoria en un tiempo con resultados, que lo utiliza mucho Estados Unidos, se den alrededor de posibles imputaciones. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, decimos nosotros como máxima adentro, y eso es extensivo también al Ministerio Público, que a la hora de verificar los resultados ni siquiera el 1% se logran de lo que sería el recobrar presuntamente dineros robados, ni siquiera el 1% de los casos que están enmarcados en el tema de corrupción. Por eso es que emerge ya no solamente un proyecto, lo que está en proyecto sería la aplicación de la ley de extinción de dominio, ya es ley. Está en proyecto porque fue diferida su entrada en vigencia para que dentro de un año empecemos a aplicarla, que vendría posiblemente a fortalecer con sus bemoles, con sus inconvenientes, del tema institucional, de aterrizarla bien a los componentes de la justicia constitucional, y todo ese proceso pues nos mete en una especie de maremoto, que vamos a ver cuál sería la salida, y con ello pues la complejidad de hacer un análisis de ese Ministerio Público con esa falencia, esas debilidades, sin personal suficiente, sin recursos para todo el componente investigativo. Por eso creo que ha sido muy inteligente Jenny Berenice cuando empieza a aperturar la posibilidad de refrendar o de hacer estos acuerdos, que son en definitiva lo que le van a dar los resultados estadísticos del desempeño,
porque el desempeño no es para la sociedad. Por eso digo, debe marginarse un poco la justicia, aplicar la ley y estar como fuera de lo que supone el tema de redes sociales. Ojalá que se den muchos de estos acuerdos y que podamos al final del año, qué sé yo, o a principios del año que viene, 7 de enero, cuando se conmemora el Día del Poder Judicial, que se puedan servir algunas estadísticas que haya entonces de forma cualitativa un buen desempeño del Ministerio Público. Tú mencionaste ahora redes sociales y en el segmento anterior habíamos hablado también del populismo judicial y la influencia de los medios de comunicación en los procesos judiciales. Lo enmarcamos en la primera parte sobre el tema del Poder Judicial en sentido general. Ahora lo enmarcamos dentro del tema del Ministerio Público. La incidencia de las redes sociales, de la parte mediática, programas de investigación, periodistas de denuncia, todo este tipo de situaciones ha tenido una influencia decisoria en las actuaciones del Ministerio Público, o lo ha apoyado o se ha servido el Ministerio Público de estos mecanismos para armar sus casos. ¿Cómo ha sido esta dinámica? Bueno, evidentemente que ha sido de gran respaldo. Recordemos que algunos de los casos que inicia el Ministerio Público actual es el resultado de denuncias que habían sido promovidas o habían sido hechas a través de programas de investigación. O se toma como punto de referencia. Evidentemente, para ampliarlo, o sea, también como denuncias que se habían formulado a través de personas individuales y de organizaciones de sociedad civil, lo que significa que esto es de gran valía para el Ministerio Público y es parte precisamente de lo que constitucionalmente le corresponde y de iniciar un proceso de investigación con tan solo el rumor que se pueda formular. Y hoy día eso ha sido de gran provecho para iniciar casos de investigación, lo que son las redes sociales, porque son muchas las cosas que se originan a través de ellas y también de programas especializados de investigación. Esto, pues sin lugar a duda, si se sigue, pues se va a seguir produciendo y el Ministerio Público tendrá mucho trabajo y por eso nosotros entendemos que debe ampliarse la capacidad operativa del mismo con el apoyo presupuestario que demanda para hacer la labor que realmente le corresponde. Viendo esta declaración, este comentario de Julio César, yo me remonto a lo que tú dijiste hace un rato, Trajano, en el sentido de que en los Estados Unidos, pusiste el ejemplo, no hay una influencia de los medios de comunicación ni en presionar públicamente o directamente a los jueces o a la administración del aparato de justicia, sino simplemente enmarcar los hechos desde el punto de vista más del caso que se discute y de los personajes que están dentro del caso, más que en la influencia de la actuación de la Fiscalía o de la actuación de los jueces a final de cuentas. Mira, la libertad de expresión es el gran aliado de la democracia en su contexto general. Correcto. Desde luego, cuando tú aterrizas a ese escalón que se llama administración de justicia, ya entra a un terreno eminentemente técnico. Sí. Donde pudiera ser una arena movediza, donde pudiera ser, sí, no las redes sociales, pero sí pudiera ser un gran aliado ya a nivel de libertad de expresión, o en este caso derecho a la información, ya el trabajo que de forma especializada se dedican medios de comunicación con periodismo de investigación. Ese periodismo de investigación es un periodismo que tiene un fundamento, una solidez técnica, un seguimiento, ¿verdad? Que va a hacer acopio de investigación, que va a hacer diagnóstico, que va a presentar indicios que ciertamente hacen fe y sirven entonces como ese gran propulsor de cualquier lucha anticorrupción y, ¿por qué no?, como esa mano amiga para el Ministerio Público que se ve pues agobiado por por ese día a día de delincuencia común. Entonces yo creo que sí, que ese aspecto es significativo.
el periodismo especializado, el periodismo de investigación, el periodismo que con datos verificados, con un seguimiento, con una investigación previa, desarrolla ese tiempo, le hace ese tiempo y lleva ya aspectos que se salen del común de esas redes sociales, donde hay una madeja de intereses que tú no conoces ni tienes ni siquiera cómo identificar por el componente incluso de globalidad y por qué no de la ciberdelincuencia, todo lo que está envuelto ahí. Sobre todo por la debilidad institucional que tenemos. Aquí son muchos los casos que deberían tener un curso normal que ante la presentación de una persona que ha sufrido pues un daño, un agravio, va al Ministerio Público y no le hacen caso, por ejemplo, a una fiscalía de una provincia cualquiera o hasta de aquí del distrito, y no le hacen caso. Ahora, cuando salen las redes sociales, automáticamente se les presta atención. Entonces, eso es parte de la debilidad institucional, que hay casos que deberían tener un curso normal de entrada, de que se le dé el debido proceso. Sin embargo, no ocurre así hasta que salen las redes sociales. Para citar algo fuera de lo que es la justicia, cualquier inconveniente que se tenga con una empresa prestadora de servicio o una entidad bancaria, usted hace el reclamo y no le hacen caso. Ahora ponga un tuit para que usted vea, como le estamos escribiendo por DM, sí, por mensaje directo, y se soluciona. Entonces, de ahí es que ha tomado este protagonismo, lo que son una extensión de los medios de comunicación, como son precisamente la plataforma de redes sociales. Por eso yo hacía la diferencia en que en el contexto general de la democracia, la libertad de expresión, las redes sociales, juegan un papel preponderante. Claro. Pero ya cuando aterrizamos a un tema eminentemente técnico, como lo es la administración de justicia, como lo es un esquema, un sistema de contradicción, de pruebas que tienen que ser obtenidas al tenor de las disposiciones constitucionales que precisan de toda una metodología en el orden forense, entonces ya la cosa debe cambiar, ya tiene que ser observada desde otra óptica, y de ahí entonces que yo resarte, pues sí, el fundamento, la fortaleza ya del periodismo de investigación como aliado esencial de la lucha contra la corrupción. Trajano enmarcaba el 7 de enero, Día del Poder Judicial próximo, como quizás un momento donde podríamos ver, dentro del contexto de este proceso de gobierno de 2 años, porque lo estamos tratando de enmarcar dentro de este proceso, este conversatorio, que podríamos ver quizás algunos puntos para hacer una evaluación más precisa o más acabada de realmente qué ha sido este proceso. En lo que llegamos al 7 de enero, ¿qué expectativas se tienen en la justicia? Ustedes que son 2 abogados, además de ser los dirigentes principales de 2 instituciones acreditadas y de formación y con estructura sólida en el proceso de la aplicación de justicia en República Dominicana, ¿qué expectativas se tiene sobre la justicia de aquí en adelante? Mucho trabajo, muchos retos por los casos que se avecinan, que sin lugar a dudas tendrán que marcar precedentes en la República Dominicana y pondrán a prueba la fortaleza del Poder Judicial. Y cuando hablo de poder Judicial, pues me refiero a los 2 componentes del Poder Judicial, que es la Judicatura y el Ministerio Público. Sin lugar a dudas que lo que se avecina pues pondrá a prueba, y las expectativas están enmarcadas en si saldrá airoso el sistema de las pruebas que le vienen. Desde luego no tenemos cómo advertir, cómo verificar eso en lo inmediato, ni siquiera en los 2 años, porque cualquier proceso puede superarlo. Años, puede superar, superarían con creces cualquier proceso de 5, 6, 7 años, porque de todas formas pues hay unas instancias ahí que hay que ir recorriendo, que aún cuando es mandatorio, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, plazos para lo que sería el fallo, que no debería exceder
de los 4 meses para el caso, que es el plazo mayor para el caso de la acción de inconstitucionalidad, en el fondo no vemos que esto se concreta. Esto no se da casi en ninguno de los casos, salvo sea un tema que tenga un interés particular, especial, el Tribunal Constitucional. Entonces cualquier caso se te va a explayar por 5, 6, 7 años que no lo vamos a ver. Por eso la aspiración que tendremos siempre con el esquema judicial es que haga su trabajo, que pueda tecnificarse, que pueda mejorar, que pueda autogestionar una cantidad tal vez mayor de recursos. Nosotros hemos planteado que una salida, lo hemos reiterado por años, que una salida del Poder Judicial para esa autogestión, para ese proceso de lo que serían sus recursos, sería especializar no para impuestos internos, sino para un porcentaje, no en la totalidad para impuestos internos de lo que se recauda, fruto de las operaciones inmobiliarias, que en definitiva quien es el gerente y el responsable de ese ámbito es la justicia con la jurisdicción inmobiliaria, un esquema parecido al que tiene impuestos internos y al que tiene aduana. A aduana, a partir de su ley, le corresponde un 4% de las recaudaciones. Es a lo que está atado su entorno presupuestal, y algo descomunal para el caso de impuestos internos es un 2% de toda la recaudación que incluyendo la de aduana. Incluyendo, bueno, hasta que es algo, reitero, algo sí, o incluyendo la que provienen de aduana, porque también genera esa sinergia, que es algo descomunal. Por eso los sueldos, los incentivos y lo que hay en impuestos internos para gasto es un tema que no hay ni siquiera cómo cuantificarlo, pese a ser una estructura pequeña. Entonces lo propio se pudiera hacer para el Poder Judicial y qué sé yo, darle también alguna cantidad o especializarle alguna cantidad, aun cuando no tiene que ver mucho una cosa con otra, al Ministerio Público para eficientizar esa labor que deben, reitero, hacer dentro de la política criminal en mancuerna uno y otro en lo que es la judicialización y persecución del ámbito penal. Como colofón, una pregunta breve, una respuesta breve dentro de lo posible. El proceso electoral que arrancamos ya de cara al 2024, ¿puede contaminar o verse contaminado el poder del Ministerio Público, de la justicia, con los casos de corrupción? Definitivamente que sí. La política lo permea todo, y máxime en un país donde es una partidocracia lo que estamos viviendo. Se trata de la hegemonía que supone alzarse con el poder. Entonces ya ahí se pierde. Por eso las críticas a los procesos reeleccionistas que se han tenido tradicionalmente de nuestra Constitución, aun cuando se reincorporó esa figura de nuevo, pero es precisamente eso. Entonces, claro que va a tener un peso sólido la parte electoral sobre el mundo político y judicial. Yo me voy más lejos. Yo entiendo que el tema de la persecución de la corrupción, pues evidentemente va a jugar un peso específico en lo que es la decisión electoral. Inclusive podría ser determinante para si habrá continuidad o no. ¿A ese nivel? Bueno, a ese nivel. Yo creo que sí, muy lejos. Eso es objeto de otro programa. Sí, pero, dejó el hombre una bomba. Sí, por eso me sacudió. Gracias, Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana de la Lucha contra la Corrupción, ADOCO. Gracias por estos análisis, estos comentarios, estas consideraciones sobre el trajinar de la justicia en estos 2 primeros años de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias a ustedes por su compañía. Tenemos una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.